Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a resolver un problema de física. El problema dice: desarrolle la expresión del peso máximo del bloque A en función de la masa B, el coeficiente de fricción entre el bloque B y la mesa y el ángulo θ para que el sistema permanezca en reposo. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar un análisis de fuerzas en B. Entonces, vamos a dibujar el eje X y vamos a dibujar el eje Y. Entonces, vamos a dibujar ahora el bloque B. Ese sería el bloque B. Entonces, sobre el bloque B está actuando la normal, la fuerza normal. Vamos a tener la fuerza de tensión. Vamos a llamarla tensión en B. Vamos a tener el peso. Del bloque B. Y vamos a tener la fuerza de fricción. Estas serían las 4 fuerzas que están actuando sobre el bloque B. Ahora lo que vamos a hacer es sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, las fuerzas que van hacia la derecha en el eje de las X se van a tomar como positivas. Las fuerzas que van hacia la izquierda se van a tomar como negativas. Las fuerzas que van hacia arriba se van a tomar positivas. Y las fuerzas que van hacia abajo se van a tomar negativas. Entonces vamos a tener la tensión. La tensión B positiva menos la fuerza de fricción y esto tiene que ser igual a 0. Esta sería la sumatoria de fuerzas en X. Ahora vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos la normal que va hacia arriba. Tenemos el peso que viene hacia abajo. Y esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la normal será igual a el peso en B. Y la normal será igual a la masa B por la gravedad. El peso es igual a masa por gravedad, ¿de acuerdo? Desde acá vamos a despejar la tensión en B. Me quedaría la tensión en B va a ser igual a la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción no es más que la normal por el coeficiente de fricción. Entonces esto va a ser igual a la normal, que es la masa B, por la gravedad y por el coeficiente de fricción. Ahí está. Por lo tanto, tenemos que la tensión en B va a ser igual a masa B
por gravedad por coeficiente de fricción. Esta sería la tensión en B. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es el análisis del nodo. Ya realizamos el análisis del bloque B. Y aquí tenemos su diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del nodo. Vamos a dibujar esas fuerzas que están actuando sobre este nodo. Sobre este nodo está actuando una fuerza igual a la tensión en B, pero de sentido contrario. También sobre este nodo está actuando la tensión de esta cuerda. A esta tensión le vamos a llamar tensión C. Ahora, en este bloque A está actuando el peso del bloque A y está actuando la tensión de la cuerda. Sería la tensión en A. Entonces, en este extremo se está generando una fuerza igual a esta, pero en sentido contrario. Ahí está. Entonces, las fuerzas que están actuando sobre mi nodo son la tensión en B, la tensión en C y la tensión en A. Vamos a dibujar un diagrama de cuerpo libre. Para el nodo. Tenemos el eje X, acá tenemos el eje Y, aquí tenemos la tensión C, aquí tenemos la tensión A, y acá tenemos la tensión en B. Y aquí tenemos teta. Pues lo que vamos a hacer es descomponer esta tensión en C en sus componentes. Vamos a tener la componente en Y, que sería la tensión en C de y tendríamos la tensión de C en X. Aquí tendríamos las componentes. Esta fuerza la podemos proyectar de este lado sobre el eje. Sería la tensión en C de Y. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que nosotros tenemos es un triángulo rectángulo. Aquí se nos genera un triángulo rectángulo. Lo voy a dibujar
y aquí tengo teta. La hipotenusa sería la tensión en C. El cateto opuesto sería la tensión en C sobre Y. Y el cateto adyacente sería la tensión en C sobre X. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es usar unas identidades trigonométricas que relacionan los lados del triángulo rectángulo. A ver, el seno es igual a cateto opuesto, seno de teta es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno es cateto adyacente. Coseno de teta es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, voy a tener que el seno de teta será igual a el cateto opuesto, que sería la tensión en C sobre Y, entre la hipotenusa, que sería la tensión en C. ¿De acuerdo? Entonces de aquí podemos despejar la tensión en C sobre Y. Entonces esta tensión está dividiendo, pasa multiplicando, me quedaría la tensión en C por el seno de teta igual a la tensión en C sobre Y. Y ahora tenemos que el coseno de teta va a ser igual a cateto adyacente, que sería la tensión en X, la tensión de C en X, entre la hipotenusa, que es la tensión en C. Esta tensión en C está dividiendo, pasa multiplicando. Me quedaría la tensión en C por el coseno de teta. Y esto va a ser igual a la tensión en C en X. ¿De acuerdo? Ya teníamos la tensión en C en Y y la tensión en C en X. Muy bien. A ver, vamos a apuntarlo por aquí. Sería igual a la tensión en C por el coseno. Perdón. Aquí sería al revés. La tensión en Y sería tensión en C por el seno de teta. Y acá sería la tensión en C por el coseno de teta. Muy bien. Vamos a borrar esto, ya no lo necesitamos. También vamos a borrar esta parte. Y ahora lo que vamos a hacer es realizar sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En X tenemos la tensión en X de C
Ahí está. Y tenemos la tensión en B, menos la tensión en B. Y esto va a ser igual a 0. Pero yo sé que la tensión en C sobre X es la tensión en C por el coseno de teta. Tensión en C por el coseno de teta. Menos la tensión en B y esto va a ser igual a 0. Y ahora lo que vamos a hacer es la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces yo tendría hacia arriba la tensión en C de y hacia abajo tendría la tensión en A. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, tengo que la tensión en C de Y sería la tensión en C por el seno de teta. Menos la tensión en A. Y esto va a ser igual a 0. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, de aquí voy a despejar la tensión en B. Está restando, pasa sumando. Me quedaría la tensión en C por el coseno de teta igual a la tensión en B. Ya tenemos la tensión en B. Y la tensión en A la vamos a despejar de aquí. Está restando, pasa sumando. Me quedaría la tensión en C por el seno de teta igual a la tensión en A. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es realizar la sumatoria de fuerzas en A. En este caso, solamente tendríamos que realizar sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque, como podemos observar, solamente contamos con el peso y la tensión. Muy bien. Vamos a tener el eje Y. Vamos a tener el eje X y vamos a tener nuestro bloque. Vamos a tener nuestro bloque A. Vamos a tener la tensión en A y vamos a tener el peso. Vamos a tener el peso del bloque A. Vamos a realizar sumatoria de fuerzas en y esto tiene que ser igual a 0. El peso, la tensión va hacia arriba, sería la tensión en A, menos el peso que va hacia abajo, y esto va a ser igual a 0. Y este peso está restando, pasa sumando, por lo tanto, tendría que la tensión en A va a ser igual a el peso en A. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es borrar esta parte. Sí, vamos a borrar todo esto. Ya no nos sirve. Entonces lo que tengo ahora es que la tensión en A será igual a el peso en A.
Si le damos un giro a esto, tendríamos que el peso en A va a ser igual a la tensión en A. Y esto va a ser igual a la tensión en A, pero nosotros sabemos que la tensión en A es la tensión en C por el seno de teta. Tensión en C por el seno de teta. Ahora, lo que vamos a hacer es despejar de esta fórmula la tensión en C. Entonces me quedaría la tensión en C y esto va a ser igual a la tensión en B y el coseno está multiplicando, pasa dividiendo como coseno de teta. Por lo tanto, si esta ecuación la reemplazo en esta parte, me quedaría lo siguiente. Tensión en C sería la tensión en B entre el coseno de teta por el seno de teta. Y ahora sabemos lo siguiente, que la tangente de teta es igual a el seno entre el coseno. El seno de teta entre el coseno de teta. Por lo tanto, me quedaría la tensión en B por la tangente de teta. Y esto va a ser igual a la tensión en B, que es la masa B, por la gravedad, por el coeficiente, por la tangente de teta. Y esto equivale al peso en A. ¿Estamos? Hemos deducido la formulita. Hemos llegado a lo mismo. Tenemos el peso de A en función del coeficiente de fricción, la masa B, la gravedad y el ángulo teta. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, compártelo con tus compañeros de clase. Si tienes alguna duda, déjala en la parte de los comentarios. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Nos vemos más adelante.